Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados, programa que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor. Y, cómo no, la del ser humano. Ese ser humano que tiene que tener ese reconocimiento a la vida, al amor. Si no desciende al infierno de su alma, difícilmente llegará al cielo de su corazón. Debe perpetrar, debe penetrar en todo lo que es su mundo interior. Además, el amor se siembra siempre en corazones fértiles. Debe tener esa fertilidad, donde el amor tenga el encuentro con él. Hoy el programa es un programa interesantísimo, quizás diferente al resto de programas, por el tema, un tema que está un poco oculto aún en la sociedad, que es sobre la masonería. Tenemos con nosotros Ricardo Serna, historiador y escritor, que nos va a comentar y trascender sobre este mundo tan bonito, penetrante y sobre todo tan solitario, que a veces queda ahí sin conocerse. Ricardo Serna, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Sí, gracias por compartir el programa. De nada, gracias a ti por invitarme. Muy bien. Pues a través de ti, como historiador de la masonería, pues vamos a intentar trasladar a los televidentes ese mundo un poco mágico, se puede decir también, ¿no? Sí, poco... en cierta manera. Sí. Sí, sí. Porque cuando hay desconocimiento parece que hay algo detrás, ¿no? Ya. Y lo importante, precisamente, yo creo que es que cualquier tema, el que sea conocido en la sociedad, ¿no? Así que cuando tú quieras podemos empezar pues con el origen de la masonería, pues su trascendencia, su proceso, sus normas internas, qué es lo que quiere conseguir con los propios masones y con la sociedad. En fin, cuando tú lo desees, comenzamos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar pues, por el principio, por los orígenes de lo que fue en tiempos remotos esta institución. Lo cierto es que hay un desconocimiento muy grande, por no decir exagerado, de lo que es la institución de la masonería, tanto aquí en España como en otros países. También fuera se desconocen muchas cosas. La sociedad, por las circunstancias históricas de los españoles, de la historia reciente de España, bueno, reciente, más o menos reciente de España, pues la verdad es que se ha visto privada la sociedad española de una información veraz, una información limpia, sin tapujos, de lo que es esta institución. Por eso conviene pues aclarar ciertos mitos, ciertas leyendas, ciertas cuestiones que depauperan un poco la esencia de lo que es la masonería y intentar modestamente, pues contigo hoy, dar una visión muy sencilla pero realista, veraz de lo que es esto, ¿no? Porque ya digo que la gente, el público, la sociedad, pues lleva en la cabeza muchos mitos, y eso hay que eliminarlo, porque no responde a la verdad. Vamos a empezar, pues, por lo tanto, por el origen remoto de esta entidad, que es la masonería, diciendo, para que todo el mundo nos comprenda, que el origen primitivo, remoto, histórico, pero comprobado, veraz, de la masonería, pues lo encontramos en la Edad Media. En la Baja Edad Media, cuando las cuadrillas o grupos de constructores de catedrales, y de edificios públicos civiles también posteriormente, bueno, pues recorren el continente europeo haciendo obras. Claro, ¿qué tipo de obras? Pues evidentemente obras de arquitectura. Para entendernos, podríamos decir que la masonería de entonces, la operativa, la que operaba con las manos, pues lo que hacía, no hacía otra cosa más que edificios.
Primero fueron los últimos, digamos, vestigios de los edificios románicos, luego posteriormente y sobre todo vamos a focalizar el asunto en la época del gótico, la construcción de grandes catedrales en las ciudades emblemáticas de la vieja Europa, pues hace que proliferen esas, digamos, compañías de constructores itinerantes, porque no tenían un lugar fijo de residencia en la mayoría de los casos, y bueno, se dedicaban, eran grupos de constructores manuales que se dedicaban a levantar obras de arquitectura. Dicho eso, hay que decir que a esa masonería operativa, esa masonería operativa nada tiene que ver con la que conocemos hoy, excepto por algunos símbolos y algún tipo de arcaísmo o simbolismo de entonces. Por ejemplo, pues los símbolos que todo el mundo conoce, de la escuadra, del compás, de la plomada, del triángulo, bueno, pues son elementos que derivan de esos símbolos antiguos que no eran entonces símbolos, sino que lo son ahora. Antes eran herramientas de los masones operativos. Bien, dicho esto, no me quiero tampoco alargar demasiado en eso, pues hemos ido viendo una transición progresiva de la masonería desde esa primitiva dedicación a la construcción manual hacia una evolución que deriva a lo que es hoy a través de una serie de pasos que ahora os comentaré y que bueno, viene a ser lo que ahora es, podemos definirlo como masonería especulativa. Es decir, no es una masonería que haga edificios, ya no, porque eso ya no hace falta. Ahora lo que el masón hace es construirse a sí mismo. ¿A través de qué? Pues a través de la espiritualidad, a través del intento de mejora personal, a través de la influencia de esa mejora personal en la sociedad que al masón puede rodear. Es decir, los conceptos iniciales del origen masónico permanecen vivos hoy, pero solo en lo espiritual, en lo material ya no, porque es evidente que ahora no se hacen catedrales góticas. Antes de entrar en el simbolismo, en lo que es el ejercicio diario de la masonería, para mí, yo siempre he creído que en la etapa egipcia ya existía la masonería. O sea, bueno, de alguna forma porque los iniciados egipcios, la construcción ha sido... Pero bueno, es que aquí hay muchos equívocos y de vez en cuando se cuela, entre los equívocos, se cuela un mito. Lo que sí hay en masonería ahora es, bueno, ahora y en el siglo XIX también lo había, es un ritual, un rito que se llama rito egipciaco o de Egipto, rito egipcio. Pero es un rito masónico, digamos, contemporáneo o cuasi contemporáneo, del XIX y del XX sobre todo, que ha derivado en la confusión, en cierta manera, que a veces se tiene de que si en Egipto, en el Egipto antiguo, podría haber masones. No, en absoluto. Lo más remoto que nos podemos remontar, valga la redundancia, está, digamos, en la Baja Edad Media y de ahí hacia abajo nada. Es decir, la masonería, si hay que buscarle un solo origen remoto, hay que irse a los siglos XI, XII, XIII. Sí, la Baja Edad Media. Porque si no, ya nos perdemos en mitos. Lo demás son mitos. Por ejemplo, las mismas leyendas interiores de la masonería sobre la iniciación de Irán Aviv, el arquitecto del templo de Salomón, todo eso, son leyendas. A veces permanecen, porque en la masonería de hoy la leyenda de Irán es algo vivo, es decir, se ritualiza.
Cuando se pasa al grado tercero de maestro, pues hay un ritual dentro del rito, de muchos ritos que lleva la masonería, que son varios, hay bastantes, pero vamos, esencialmente son 2 o 3 los que hoy día perviven de una manera más o menos activa. Bueno, pues dentro de ese ritual de pase a maestro, de pase del segundo grado al tercer grado, pues la leyenda del arquitecto Irán Abid, el arquitecto del famoso templo de Salomón, pues evidentemente está presente, se teatraliza en la logia. Por lo tanto, está vivo todavía viva esa leyenda de aquel posible mítico arquitecto del templo de Salomón, que verdaderamente es una leyenda. Antes de entrar ya en profundidad en lo que representa la masonería para el propio masón, o sea, sus conductas, sus movimientos, sus ritmos, prácticamente por muchísimas iglesias, catedrales que vas, siempre están los signos masónicos, Sí. pero también templarios. Sí. ¿Hubo alguna conexión entre los templarios y los masones? Bueno, ya sabes que últimamente hay novelas que relacionan, digo novelas porque son novelas, a veces quieren dar el aspecto de ensayos, pero son novelas. Desde mi punto de vista, no se puede relacionar el templarismo militar de antiguo con la evolución de la masonería, porque son cuestiones que podrían ir paralelas en alguna cuestión si nos metemos a puntualizar, a revisar rituales y ritos de iniciación. A lo mejor hay algún punto... Hombre, como los templarios tenían su parte militar, su parte sí, filosófica, su parte espiritual ya, y pero, todo esto... No, pero históricamente no se puede sostener el hecho de que puedan tener relación. No. Hay novelas que mantienen un argumento en el cual se identifican ambas líneas, el templarismo y la masonería, pero verdaderamente no. Lo que pasa es que aumenta también la confusión en ese tema, porque dentro, por ejemplo, de ciertos ritos masónicos, hay grados masónicos que hacen relación a caballeros templarios, es decir, aluden a un cierto mito que sí, que aparece el templarismo, pero de una manera, digamos, solamente superficial, no es algo profundo, sí. No, en absoluto. Son fenómenos diametralmente, bueno, no diametralmente opuestos, sino diferentes. Bueno, pues tras la explicación y exploración que hemos hecho, ahora, como has dicho tú antes, vamos a meternos ya en profundidad de todo el trabajo masón, qué es lo que realiza, esas reuniones que tienen, cómo se llaman, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como me parece que ya te he adelantado antes, el masón, o sea, la masonería como institución, claro, primero hay que decir, eso me interesa dejarlo claro, que la masonería es una, en teoría, es una para universal, para todo el mundo, pero a la hora de la verdad hay muchas masonerías, hay muchas obediencias, muchos ritos, cada país a veces tiene incluso más de las debidas obediencias masónicas, estructuras masónicas, y eso, claro, es bueno por un lado, porque fomenta la diversidad, bueno, pero por otro lado difumina un poco el mensaje, disgrega el mensaje, ¿no? O sea, la riqueza que tiene la masonería se disgrega, pues, se puede decir. Pues yo no lo diría como así, porque pienso que es más perjudicial que beneficioso pues para la institución, claro, me refiero. Claro, sí. Entonces, bueno, hay países en los que solamente hay una gran estructura masónica que abarca a todos los masones. No muchos, pocos países mantienen esa estructura. La mayoría de los países guardan en su seno varias estructuras de tipo masónico diferentes, ¿no? Varias obediencias. Es decir, una obediencia, para entendernos, sería una reunión de logias que a su vez están supeditadas a un tipo de normativa. Es como una asociación de logias.
eso es una obediencia o una gran logia. La gran logia lo que hace es agrupar logias. Esas logias en teoría son independientes, en teoría, pero a la hora de la verdad dependen un poco de la gran logia. Dependen económicamente a veces, otras no, pero bueno, más o menos se dejan, digamos, guiar pues, por los designios de la gran logia. Y entonces la diferencia de estructuras dentro de un mismo país y la diferencia, digamos, normativa de las obediencias en un país hace que, por ejemplo, en España, a día de hoy, yo pueda decir que hay más de 22, al menos yo he contado 22, diferentes estructuras masónicas o grandes logias en el país. Claro, esto pues puede ser bueno, ya digo, para dar un poco una imagen diversa de lo que es la masonería, diferente, ¿no? Según estés analizando una u otra. Pero a la vez, pues tiene un punto de peligro, y es, me refiero para la masonería, y es que deja un poco al aire lo que es la infraestructura. Y por lo tanto, claro, si a ti un día te dicen, pues mira, los masones hacen esto y se comportan así y trabajan de este modo, y al día siguiente otra obediencia te dice, no, nosotros hacemos esto, nos comportamos así y tenemos estas normas. Pues claro, tú vas a pensar, pues, ¿en qué se parecen? Porque a veces el modo de actuación y los requerimientos para iniciarse en una o en otra son muy diferentes. Por eso te decía que esa riqueza esencial que tiene la masonería, sí. toda esa fortaleza donde se ha construido esa base, sí. que entonces se perjudica, ¿no? O sea, yo pienso lo que te decía que entonces ya, porque claro, se disgrega y de alguna forma no hay una esencia común. La esencia sí que sería bueno, común. La esencia, pero digamos la raíz. La raíz. Pero claro, luego las ramas, pues son muchas. Y entonces, al ser muchas, el agua que sube por la raíz no alimenta a todas por igual. Hay unas que salen perjudicadas y otras que no. Entonces, las más, digamos, fuertes, las más sólidas, las que más miembros tienen, que en España serían, por un lado, la Gran Logia de España, dentro de la masonería tradicional de raigambre anglosajona, y luego la Gran Logia Simbólica Española y el Derecho Humano, que son dos grandes obediencias, digamos, de carácter moderno o liberal. Se llama masonería liberal, mal llamada masonería liberal, pero bueno, para entendernos, podemos decir que la tradicional va por un lado y la liberal va por el otro. Bueno. Las diferencias entre ellas, pues, podrían ser esencialmente dos. Hay más, pero para entendernos, podríamos decir que la masonería tradicional, la Gran Logia de España, en España, pues solicita solo la iniciación de miembros varones, no acepta mujeres, aunque es un debate que, vamos, sé que está empezando a generarse. Yo pienso que la Gran Logia de España tiene una enorme tradición de muchos siglos, no solamente aquí, sino en otros países, anglosajones sobre todo y europeos, y pienso que esas normas de conducta de iniciar solo varones se ha hecho ya consistente y pienso que a pesar del ruido que están haciendo ahora ciertos grupos en favor de la iniciación de la mujer, mi opinión personal es que harían bien en mantener esa posición, que no es en absoluto discriminatoria, porque también hay una masonería femenina que no admite varones, por lo tanto ahí tenemos la opción. Y también hay una mixta, que casi todas las logias y obediencias de carácter liberal pues son mixtas,
como la Gran Logia Simbólica Española, que es, me parece a mí, hoy día en España la mayor de las liberales, y bueno, pues ahí sí que puede uno tener compañeras masonas si lo desea. Es decir, hay mixta, hay femenina solo y hay masculina solo. Bueno, pues tras estas explicaciones, además interesantísimas, vamos a introducirnos ya en el sistema más práctico. Muy es bien. decir, una persona quiere ser masón. Sí. Para ser masón, ¿qué es lo que debe hacer? Y luego todo el proceso interno del Sí. masón y la masonería. Bueno, para empezar, decirte que el deseo de ser masón pues puede provenir, por supuesto, de las influencias de muchas cosas, de lecturas, puede influir amistades, pueden influir familia, tradición en la familia, no sé, conocidos, muchas cosas, modo de pensar. Pero para ser masón, primero hay que solicitarlo. Bueno, tener la mayoría de edad legal, que en España son 18 años, y solicitar el ingreso en la masonería. ¿A través de qué? Pues a través de un correo electrónico, a través de una llamada telefónica, a través de una carta manuscrita, en fin, se pueden elegir hoy día muchos caminos, ¿no? El deseo interno del ser humano de agruparse para ser mejor, eso ha existido siempre. Y la masonería es lo que intenta. Es decir, que la persona que llama a sus puertas quiera mejorar. Claro, me vas a preguntar, o me podrías preguntar, ¿mejorar en qué? Porque me lo preguntas. Pues entonces te lo respondo. Mejorar esencialmente como persona, como ser humano, desde dentro hacia afuera. De tal modo que si uno, por ejemplo, pues es muy egoísta, pues en la masonería se haga menos egoísta. Si uno tiene un defecto cualquiera, pues en la masonería, que él desee que en la masonería puedan pulir, ayudarle a pulir ese defecto. Eso es digamos, la esencia ideal del concepto de deseo de iniciación. Pero también hay otros, no nos vamos a engañar. Hay gente que llama a las puertas de la masonería porque piensa que puede medrar en lo personal, puede subir, puede ascender de categoría social o de nivel social o incluso económicamente. También piensa, bueno, yo me meto en la masonería y hago negocios, me pongo morado de cobrar de aquí y de allá. Que puede alcanzar niveles superiores, en la sociedad, en fin, por egoísmo también. Sí. A veces ha pasado que, digamos, a la masonería se le ha colado algún elemento de este tipo, alguna persona de este tipo, pero intenta que no sea así a través de lo que se llaman las aplomaciones. ¿Qué son las aplomaciones? Pues son entrevistas, como estamos hablando tú y yo ahora, pero de manera personal. Un masón lo llama, una vez que ha solicitado la entrada, se pone en contacto con él, lo entrevista, lo intenta conocer a fondo, y eso se hace 3 veces, y por 3 personas diferentes. Luego, esas impresiones o esas respuestas del profano, bueno, en masonería se llama profano al que no es masón. Bien, pues las respuestas del profano de esas 3 entrevistas se llevan a la logia. Hay un procurador, digámoslo así, del profano que expone lo que el profano aparenta ser, o dice ser, o dice pensar, o dice hacer, sí, lo que él representa sí. O es, y entonces se vota la posibilidad de que esa persona sea o no iniciada. Si no hay ningún voto negro, o ninguna balota, se llaman balotas negras, ninguna bola negra, para entendernos,
pues a esa persona que ha pedido la iniciación se le concede la iniciación. En algunas logias esa votación ha de ser por unanimidad, en otras no, en otras basta con la mayoría absoluta y en otras incluso basta pues con una mayoría relativa siempre y cuando el venerable de esa logia admita esa mayoría como válida. Es decir, diga, bueno, no hay acuerdo total, pero yo pienso que puede este profano darnos buen juego. Y entonces se le admite. Luego, claro, ya pasa un tiempo, se le comunica al profano pues la decisión de la logia, si es que no, se le dice que no, y si es que sí, pues se le cita para la iniciación ritual. La iniciación ritual, discúlpame que no te dejo hablar. No. La iniciación ritual consiste en una ceremonia secreta, bueno, no secreta, secreta fue en tiempos discreta, en la cual no pueden entrar profanos, solamente el recipiendario, y bueno, se hace una especie de ritual, bueno, un ritual en toda su extensión, derivado de esa solicitud, y se le inicia como nuevo aprendiz de la logia, en caso positivo. Bueno, ya está dentro y ¿qué desarrollo tienen los masones? Las reuniones, dónde se reúnen, qué realizan en las reuniones, qué aprendizaje tienen, porque imagino que, según lo que he leído, pues empiezan por aprendiz, luego pasan a maestro, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso que quizá la sociedad no conoce, para que lo sepa. Bueno, lo primero que hay que decir, Ángel, es que el masón, una vez que es masón, es decir, una vez que ha sido iniciado, pues tiene solamente una vía de acción, y es el intentar, a través de su fuerza de voluntad y de sus trabajos intelectuales, dar a conocer sus sentimientos al resto de la logia. Una vez que la logia te conoce, pues lo que hacen es integrarte en ella y trabajar juntos para el mejoramiento personal. Esa es la teoría. Entonces, el trabajo del masón es personal e intelectual. ¿Cuál es el reflejo de ese trabajo? Pues en principio el masón hace trabajos de redacción de textos que se llaman planchas. Las planchas son pues textos que el masón redacta, son redacciones de temas muy específicos, y esos temas son llevados a la logia y leídos públicamente en un atril que hay en todas las logias, en un lugar adecuado para ello, donde los masones se expresan ante el silencio de sus hermanos. Allí nadie dice nada. Después, una vez que ha terminado de explicar su trabajo el masón, pues los demás se integran en un debate que lleva unas normas muy rígidas de intervención, es decir, hay un ritual para ello, para todo hay un ritual. En masonería, desde el momento en que uno es aceptado, te sujetas a los rituales, ritual para todo, ¿no? Lo cual es muy bonito, a veces es precioso, pero tiene el inconveniente de que uno no puede expresarse de pronto por las buenas. Ha de esperar su turno, ha de esperar respetuosamente su turno de intervención en caso de que lo tenga. La mayor parte de las veces se tiene esa posibilidad de... Eso es un tema de obediencia, además. Sí, aprender a ser obediente. Claro, se aprende, se que intenta... Es que la obediencia parece que se ha olvidado ya, y la obediencia es importantísima. Sí. Incluso en todo el proceso oriental, la obediencia es imprescindible, ¿no? Evidentemente. Imprescindible. Es un tema que precisamente a los aprendices, a los que son nuevos masones, pues se les intenta inculcar, ¿no? Enseñar. ¿Y de qué manera? Pues bueno, diciéndoles
comentándoles la importancia de la obediencia, del respeto a la opinión ajena. Pues claro, en masonería hay que darse cuenta de una cosa, de que a lo mejor todos los miembros de una logia no piensan igual, ni políticamente, a lo mejor, ni socialmente, ni, bueno, pues, ni filosóficamente, por hablarlo de un modo, a lo mejor son diferentes. Y esa diferencia enriquece, pero enriquece en tanto en cuanto respetes al otro, porque si no lo haces así, lo que hace es, digamos, acaballar los problemas, los aumenta innecesariamente. De alguna forma es como el emblema de la ley natural de la vida. Sí, sí, O sea, sí. Es así. Sí, O sea, sí. realmente el respeto en la convivencia, Sí. la obediencia, que es una forma de bajar de un ego elevado. Por Exacto, ejemplo, saber sí, que sí. estás obligado, pero no por obligado que te obliguen, sino por Porque la propia tú, ley exacto, de no, crecimiento y personal. porque tú lo has deseado así. Claro, claro, Sí. claro, sí. Porque claro, el lema, no lo hemos comentado, pero el lema esencial de la masonería, el lema más conocido, es libertad, igualdad, fraternidad. Claro, son tres conceptos que parece que no pueden ir a veces ligados, porque si hay libertad, la fraternidad a veces es difícil de conseguir, ¿no? Cuando no hay libertad, las cosas se imponen y entonces es más fácil el imponer algo, el imponer incluso la fraternidad. Pero en esto, perdona que te interrumpa, Sí. la libertad es un compromiso en la vida. Claro, pues Ojo, ahí está. No es la carencia No, de no. una persona desarrollar lo que quiera, no. Pues- a veces está condicionado por Exacto. esa libertad Eso hacia es, los demás. Eso es. Por eso digo que muchas veces aparentemente pueden ser conceptos contradictorios, pero no lo son. El masón lo que quiere es tener libertad para poder mejorar personalmente a través del contacto con sus hermanos de logia. Esa es la idea filosófica, digámoslo así, de lo que es el masón dentro de una logia y de lo que hacen. Claro, a la vez también te podría decir que no solo hacen eso, porque claro, eso sería un trabajo intelectual simple y llano. Eso se acompaña además de actividades. ¿Qué actividades? Muy variadas. Claro, estamos hablando en principio de una masonería española que tiene económicamente pocos medios. Pero si esto estuviéramos hablando en Estados Unidos, pues el ser masón allí es un plus en el currículum vitae. Es decir, allí tú pides un trabajo o haces un currículum para una empresa o para una institución o para trabajar, y si figura que eres francmasón de la logia tal o del cual, eso es un plus que al empleador, al patrono, al futuro patrono, le va a dar seguridad de varias cosas: de honestidad, de valor personal, de implicación en el tema de la justicia humana, es decir, que el que se lo está pidiendo tiene un concepto de justicia social y humana más acreditado, y en definitiva es un plus que ayuda incluso a buscar trabajo. De todas formas, Es otro mundo, es otro mundo, porque la masonería en Estados Unidos y en otros países del mundo se mueven con muchísimo poder económico, cosa que en España no existe. En España yo a veces he oído, es que los masones, claro, como tienen poder económico, buscan el poder político. Bueno, pues en España, desde luego, ninguna de las dos cosas ni se buscan ni se esperan, porque la deriva de la masonería española es una deriva pues pobre en el sentido económico. Por un lado, hay pocos medios, se mueve la masonería con pocos medios. Quizá la que mejor va en este sentido es la Gran Logia de España, por su tradición, por su cantidad de miembros, en fin. El miembro, claro, cada miembro paga una capitación, una pequeña cuota al mes,
y eso, parte de esa capitación repercute en la obediencia, con lo cual, evidentemente, cuantos más miembros hay, pues más capitación puede optar la obediencia. Pero claro, son mundos muy, muy diferentes, ¿no? El anglosajón es todo un mundo distinto al latino, al español. Los países del arco mediterráneo tienen una masonería muy, muy proclive a conceptos que los anglosajones no tienen para nada. Entonces es otro mundo, es otro mundo. Recuerda dónde te has quedado, porque ahora el programa ya se está acabando, Vaya. ya por tiempo. Lo recordaremos para una segunda oportunidad, porque esto se queda cortísimo, Pues o sea, muy de la bien. masonería, ¿no? Muy bien, muy bien. Como ahora voy a leer el poema, Muy bien. luego despedimos el programa, haces una observación para los televidentes Muy bien. y hablaremos ya de una fecha, porque es que hay mucho Ya. más, Sí, muchísimo es un más. tema muy amplio. Sí, entonces la masonería es un tema complicado, Sí, sí. difícil de explicar bien Sí. y muy amplio. Muy amplio. Pues si me permites, ¿Cómo no? leo el poema y luego ya despedimos el programa. Perfecto, muy bien. El poema se llama El Camino. ¿Cuántos han empezado el camino y qué pocos lo han terminado? Unos por cansancio y desencanto, otros por desviarse de él y otros por el esfuerzo no consagrado. Y todos empezamos con ánimo, pero conforme el camino avanza y nosotros cruzamos su frontera, cada vez con más fuerza nos lanza mensajes de esfuerzo y sacrificio. Y en nuestros corazones solitarios, frágiles y desvalidos, penetran la inseguridad y el miedo, la pureza y el desafío. Y se nos apodera el temor, ahuyentando de nuestra vida la esperanza y los sueños. ¿Cuántos han empezado el camino y qué pocos lo han terminado? Por la poca fe en sí mismos y en su corazón alado. Es ese corazón puro y sencillo que Dios nos ha regalado, para que veamos con nuestra luz y brillo qué belleza que Él ha creado. Que conozcamos su universo, ese jardín florido, tan bello y perfumado, con sus estrellas de amor y su vacío. ¿Cuántos han empezado el camino y qué pocos lo han terminado? Porque quedaron huecos, vacíos, al perder la riqueza que les habían otorgado. Otros, en cambio, terminaron el camino llano y pedregoso, porque su luz y brillo potenciaron, y su constante caminar silencioso. Bueno, Ricardo, pues ya estamos llegando al final del programa. Nos queda nada, un minutillo. Agradecerte tu presencia. No hay de qué. Recordar sobre todo dónde nos hemos quedado, porque seguiremos con todo ese proceso de reuniones que tienen, lo que has dicho tú de las planchas y demás, y haremos una unión mayor de lo que es la masonería con la sociedad, intentando a ver que realmente tampoco es tanto misterio. No. Si al que se quiere acercar de verdad con nobleza, pues la masonería, pienso yo que lo acepta con la misma nobleza. Sí, Lo que pasa es que, ya digo, hay muchas cosas por explicar. Sí, hay mucho que hablar para que quede todo bien concreto. Exactamente, sí. Porque si no, queda difuminado y a lo mejor no se valora lo que es realmente y entonces se queda perdido en el tiempo, ¿no? Y hay muchas implicaciones de la masonería con temas, por ejemplo, con temas sociales o con temas incluso culturales. Bueno, agradecerte de nuevo, ha sido precioso. Ha sido una disertación, creo que muy bien aplicada para los televidentes. Agradecerte de nuevo pues, que estés aquí con nosotros. Igualmente que a los televidentes que sepan de que realmente aquí, en este programa, como estáis viendo, se intenta trasladar a la sociedad todo lo que representa la espiritualidad y el amor, todo lo que representa la buena convivencia, todo lo que representa el ser humano en su potencial más elevado. Así que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y muy buenas noches.